Absolutamente, decía que así como recién Hugo nos decía, cómo se debe concebir, ¿no? Esa verdad, el bien, eso que nos mueve, diríamos, a hacer, a comportarnos, diríamos, a lo que es la conducta del cristiano desde el punto de vista moral, ¿no? Cómo se entiende esa verdad y es el bien hay que alcanzar, ¿no? O sea, la verdad y el bien pueden ser abstractos como conceptos, pero a la hora de lo moral tienen que ser concretos, porque el hombre, el ser humano es concreto, ¿no? Las situaciones humanas son concretas. El principio de realidad es el primer principio en el área de lo moral, ¿no? O sea, solamente las decisiones concretas son decisiones humanas, ¿no? Entonces, esto trata de lo que es cómo recibimos una normativa en el área de lo moral, ¿no? Lo humano es aquí y ahora. Una decisión abstracta, una normativa abstracta que genera una decisión abstracta, no es una decisión humana y no es una decisión cristiana, no genera una decisión cristiana. Entonces, lo fundamental, ¿no? Entonces, es saber que cuando nosotros vamos a pensar, aplicar y decidir en base a una normativa, ¿no? Lo tenemos que hacer en el amplio, en el complicado y para nada manejable juego de variables en que todo ser humano se maneja y toda situación humana se maneja. Entonces, la consideración de ese principio de realidad y la consideración de esa realidad de esa situación en sí lleva a que esas decisiones sean realmente humanas y por lo tanto cristianas. ¿Eso tendría que ver con el discernimiento al que el Papa Francisco se refiere con frecuencia, Tita? Sí, totalmente. O sea, una decisión sin deliberación, sin ser deliberada, sin discernimiento, no es una decisión ni humana ni cristiana, o sea, es una decisión deshumanizante. Por eso es tan importante, ¿no? Y lo va a decir en Amoris Laetitia 311, ¿no? Cuando dice la misericordia es la verdad más esplendorosa, ¿no? Habla de la verdad más esplendorosa de Dios. O sea que el verdadero esplendor de la verdad como tal, está precisamente en mirar la realidad desde lo humano, desde los ojos de Dios, de la misericordia, ¿no? Precisamente eso, en el magisterio de Francisco, que es esa categoría del discernimiento, que no lo inventó él, porque es rescatar algo que es del Concilio Vaticano II, ¿no? Precisamente pone esa dinámica, ¿no? Donde, como decía Hugo recién, somos capaces de deliberar, de confrontar, diríamos, de compartir, ¿no? Esa realidad. Precisamente, María Marta, ¿vos qué podrías no, decir de la vulnerabilidad? no, no, es que justamente esto que acaba de decir Gaby es muy importante porque detrás de lo que Gaby acaba de decir está precisamente cómo consideramos en la reflexión teológica y especialmente en la reflexión moral, antropológica primero, antes que moral, de antropología teológica, la vulnerabilidad, el hecho de que somos frágiles. Y esa ha sido una categoría que junto con la de discernimiento ha incluido el Papa Francisco, diríamos, ha rescatado, porque no es algo ajeno a la teología ni algo ajeno a la reflexión teológica cristiana. Entonces, y esto es súper importante porque esto, en el fondo, si vamos a la dinámica del discernimiento, es lo que nos garantiza que cuando hablamos de la verdad, de lo que tiene que ser, de la normativa, no lo consideremos de forma abstracta y lo apliquemos en forma directa, sino que somos capaces, a través de este tipo de consideraciones, de aplicarla en la realidad de la persona, del sujeto, que en el fondo, cuando nosotros hacemos discernimiento, siempre tenemos que tener en cuenta que no solamente es la norma, lo que se llama en teología moral el polo deontológico,
sino que también es lo que se llama el polo deontológico, el polo teleológico, perdón, la situación, la circunstancia, la consecuencia, el efecto que la aplicación de esa norma van a hacer en esa persona, en esa situación, en esa circunstancia, que nunca está sola, ¿no? Y eso nos pasa tanto a nosotros en los ámbitos donde todos nos movemos. Nosotros, por ejemplo, en el comité de bioética, cuando tenemos que considerar una decisión, no podemos no hacerla sin la familia, sin qué va a causar esto en el ser humano y en sus relaciones. Y esta es la otra categoría de Francisco, ¿no? La sinodalidad. O sea, nosotros no somos islas, no somos seres aislados. Una decisión que tomo en mi vida, ¿eh? Implica también a los que me rodean, ¿no? Y eso, diríamos, esto también hace que cuando nosotros en el ámbito de lo moral tengamos que decidir, implica también cómo incluyo a mi contexto, ¿no? Con esto se rescata el principio de realidad, la relacionalidad humana, se rescata la vulnerabilidad, el sensu fidei, ese olfato que cada cristiano tiene para poder encontrar lo bueno, lo mejor, ¿no? Por eso me Y parece un que esto avance es que intencionalmente o no, en esto de la sinodalidad y en relación con lo que estamos diciendo, pareciera que ya no solo que seamos la voz de los que no tienen voz, sino que ellos mismos, los sin voz, tengan su propia voz. Por ejemplo, Tita, el actual pontificado está tratando de dar voz y voto a la mujer, reconociendo no solo su existencia, sino también su rol irreemplazable en todos los niveles, ya sea pastoral como en la enseñanza y aún en el gobierno de la iglesia. ¿Vos qué podés decir desde tu perspectiva de mujer? desde mi perspectiva de mujer, Miguel, lo primero que digo es que la voz de las mujeres se hizo escuchar en el aula sinodal y se hizo escuchar muy bien. Hubo mujeres con mucha representatividad. Te cito una, así, Liliana Franco, la presidenta de la CLAR, ¿no? Conferencia Latinoamericana de Religiosos. Ella, en su exposición, ¿no? Luego decir cuál es la situación de la mujer en su vivencia en su dadora de vida, pero también, bueno, en esas invisibilizaciones, como vos decís, a veces ninguneo, que lo dejó muy claro, tocó un tema álgido, que es el tema de por qué la mujer pide o más presencia y participación. Ella decía, es un deseo, esto del deseo y el imperativo que tenga más presencia y participación, y dejó bien claro, no nace de una ambición de poder ni de un sentimiento de inferioridad o de una búsqueda de egolátrica, diríamos, de reconocimiento, sino que nace de la convicción, dice ella, ¿no? Del querer vivir el proyecto de Dios juntos, todos y todas, ¿no? Para que los discernimientos y las decisiones sean de todos y de todas, ¿no? O sea que en el fondo ella lo dijo bien claro, un deseo de servir. Lo que nos mueve es un deseo de servir, ¿no? Y esto después, bueno, estas intervenciones y lo que se estuvo hablando después, quedó plasmado en lo que es la síntesis, ¿no? La síntesis aunque es una síntesis parcial de esta etapa del sínodo. Y en esta síntesis, ¿no? Se vuelve a tratar aquello que se había hecho en el Instrumentum Laboris, en la primera parte, acerca de lo que es el diaconado femenino y la ordenación de hombres casados, ¿no? Y la temática del diaconado femenino dice la síntesis, ¿no? Que hable y que va en contra. Para otros sería rescatar una práctica de la iglesia primitiva. Para otros sería una forma de responder a los signos de los tiempos, ¿no? Una forma adecuada y necesaria, posible, diríamos, darle más vitalidad y energía a la vida de la iglesia. Para otros sería transar con el espíritu del tiempo. O sea, ha quedado la cosa como entre dos polos, ¿no? O sea, estamos responder a los signos de los tiempos o transar con la tendencia del tiempo, ¿no? Entonces, bueno,
esto ha sido, se ha planteado, ¿no? La situación ha llevado a profundizar, esto lo dice la síntesis, y la síntesis, todo está en el número 9 para el que la quiere leer, la síntesis va a decir que los padres y las madres del sínodo invitan a todos a ahondar la investigación en este tema, rescatando lo que ya hicieron las comisiones nombradas, pero dándole énfasis a poder seguir profundizando, ¿no? Y bueno, y después da algunas propuestas también, digamos, precisamente en lo práctico, ¿no? Por ejemplo, que hablan del reconocido que a veces es tomado como mano de obra barata de las mujeres consagradas, o por ejemplo el hecho de incluir a la mujer, estimular en la mujer el estudio de la teología e incluirlas en la enseñanza de la teología, especialmente en los seminarios, ¿no? O sea, estamos en obra, seguimos. La idea es que el año que viene, a esta altura, cuando venga la segunda parte, estas investigaciones y este trabajo se pueda llegar a explicitar. Así que bueno, esa es la realidad hoy.